intentar poner el bolsillo con planes, cuotas. El salario mínimo, ¿se puede adelantar? La suba, jubilaciones que tenía que... ¿Se puede adelantar? Hablemos con Domingo Cavallo, que nos está escuchando de Estados Unidos. ¿Cavallo nos escucha? Sí, sí, los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Me deja empezar esta conversación por un lugar lateral y vamos a esta cuestión de qué puede hacer el gobierno. Usted vio que a diferencia de hace algunos años, en donde no se podía casi nombrar en la conversación pública la palabra liberal, usted sabe bien por qué, bueno, ahora hay como una emergencia han emergido referentes, algunos se llaman libertarios, otros liberales, tenemos liberales conservadores, liberales de izquierda, algunos dicen neoliberalismo. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, a Javier Milei? Yo lo veo muy bien. No por el estilo de él, que obviamente puede ser un poco criticable, pero las ideas que pregona son las ideas correctas. Y yo creo que aunque él ahora esté atacando a todo lo que llama la casta política, cuando él esté en el Congreso y haya un gobierno que quiera implementar buenas políticas, que quiera organizar bien a la economía argentina y relacionarla bien con el mundo, yo creo que él va a ayudar. Y lo interesante es que un fenómeno como el de Milei demuestra que los sectores más humildes, incluso la gente que vive en las villas, en los barrios marginales, ya no son clientes exclusivos de la extrema izquierda y del discurso marxista o neomarxista, sino que han empezado a advertir que el valor de la libertad y de todas estas ideas que pregona Milei. Así que yo creo que es algo positivo para la política argentina. Por Ellos, supuesto, también es muy positivo que Juntos por el Cambio en el área económica tenga personas como López Murphy y el mismo Martín Tetaz. Yo creo que son personas que Martín Tetaz se dice socialdemócrata, López Murphy más liberal, pero los dos consideran que la libertad económica, el funcionamiento adecuado de los mercados, la competencia, la integración con el mundo son aspectos importantes para que el país pueda progresar. Y por supuesto, lo que yo creo que une a todos los que piensan en términos más liberales es que lo que hay que conquistar es la estabilidad. No puede ser que vivamos con una inflación crónica y mucho menos con una inflación que además dificulta la inversión, el crecimiento y que normalmente va asociado con recesión o con estancamiento, este tipo de estanflación en el que hemos estado desde 2011 en adelante, ¿no? Realmente Cavallo, yo creo que hay los liberales y los libertarios también van a influir en el pensamiento y en la acción del próximo gobierno, del gobierno que asuma en el año 2023. Y eso va a ser muy, muy saludable, ¿no? ahora, antes de meternos en los temas estrictamente económicos y su mirada ahí, es importante esto que usted menciona como de las etiquetas, ¿no? Digamos, libertario no es lo mismo que liberal, otros decían neoliberal. Por ejemplo, usted mismo, si se tuviera que ubicar, ¿usted qué es? Yo soy liberal. eh, yo creo que eso del neoliberalismo, de todas estos eslogans, no son adecuados, forman parte de los relatos que cada uno quiere hacer. Pero eh, alguien que valora la libertad en general, el respeto por las normas, pero por las normas conducentes al bien común y por supuesto el respeto de los derechos de propiedad, es una persona liberal. Algunos
exageran un poco en el sentido de que mm, se van a una especie de utopía liberal, pero también ayuda porque abre los ojos de mucha gente que antes estaba en la utopía comunista, Y la ¿no? utopía Así que liberal, a ahí mí me lo parece que ubicaría Milei. esto ayuda. Yo ¿Milei creo está ahí en que, ese lugar de una utopía liberal, aunque usted, según usted, ayuda? ¿quién? ¿Milei es un ejemplo? Sí, sí, yo creo que va a ayudar. Miren, también para relacionarlo un poco con lo que es mi propia experiencia, cuando Menem ganó la interna del peronismo y se proyectó como posible presidente, nadie pensaba que el peronismo iba a implementar políticas basadas en las ideas de la libertad, del respeto a la propiedad, de la integración al mundo. Pero Menem, que traía esas ideas por su intuición y por sus ancestros incluso y su experiencia de vida, recibió la influencia sin duda de liberales. En su momento Alzogaray influyó y bueno, y yo influí mucho en ese periodo y mucha gente, incluso periodistas que abrazaban las ideas liberales y fue muy importante porque con un liderazgo como el de Menem, y con muchos peronistas que en realidad no estaban ideologizados, sino que eh, querían buscar el bienestar de los trabajadores y del pueblo en general, eh, se dieron cuenta que esas eran las ideas correctas y las implementamos. Déjeme agregar a la lista Creo que que algo que hay así puede personajes pasar. muy vigentes actuales que estaban, el libro de historia muestra que estaban bastante alineados ahí. Una es la propia vicepresidenta y otro es el actual presidente. Sí, sí. Bueno, más que ellos, que en realidad eran un poco personajes no tan importantes en esa época, Néstor Kirchner estaba muy alineado en esta forma de avanzar hacia el progreso de la Argentina, hacia la estabilidad, y ayudó mucho, ¿no? Y muchos otros dirigentes peronistas, eh, pienso que eso en Puerta, por ejemplo, o el mismo Rodríguez Sá en su momento, y por supuesto los que se incorporaron a la política como Reutemann o como Ramón Ortega, toda esa gente tenía las ideas, en mi opinión, correctas y apuntalaba su implementación. Por supuesto con un liderazgo fuerte como el de Menem. Incluso muchos gremialistas, eh, lo, hay muchos gremialistas que advirtieron que si no se privatizaban las empresas, si no recreaban condiciones de inversión, el país no iba a crecer, ¿no? Y Pero apoyaron. Cavallo, ahí siempre se dice que estas ideas fueron adelante. Podemos después discutir el costo social, no sé si va para esta conversación, etcétera, porque no podemos discutir todo lo que ocurrió ahí en 15 minutos, pero nos interesa también su mirada actual. Pero lo que quiero decir ahí es que esto fue posible porque fue un gobierno peronista. Si es un gobierno no peronista, ¿estas ideas se pueden llevar adelante? Bueno, yo creo que sí. Eh, Además, ¿qué es un gobierno peronista o un gobierno no peronista? Si usted mira, por ejemplo, Juntos, tiene un montón de gente que viene del peronismo, así como tiene un montón de gente que viene del radicalismo y hay gente que viene del liberalismo. Y en realidad, si usted mira el kirchnerismo tiene un montón de gente no peronista. Por ejemplo, lo tiene el marciano Leopoldo Moró y el mismo Leandro Santoro, que fue candidato en la capital. Ellos son radicales de izquierda, son de los que boicotearon al gobierno de la Rúa, los que le hicieron la vida imposible al gobierno de la Rúa. Es decir, yo creo que el peronismo, antiperonismo, es una división vieja, histórica, que no es relevante en este momento. Yo diría que en este momento está más bien dividida la sociedad entre la gente que quiere el progreso en el sentido realista de mejor nivel de vida por mayor producción, por mayor productividad, por mejor integración del país
en el contexto mundial y le da importancia también al rol del Estado, pero el rol del Estado en sus funciones específicas y no metiéndose a tratar de ser productor o dueño de las empresas y hacerse cargo de la inversión, cuando es sabido que toda esa actividad del Estado lo único que hace es interferir y no ayuda al progreso de la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado están los nostálgicos de que el Estado resuelve todo, que tiene que tomar todas las decisiones de inversión, de creación de empleo, en prestación de todos los servicios. Esa gente, algunos por razones ideológicas y otras por razones de negocio, porque obviamente que si son políticos y el Estado decide todo, van a tener oportunidades de enriquecerse en base a las decisiones que van a tomar. Yo creo que esta división es la que existe hoy en la Argentina. Y yo creo que la que resultó derrotada claramente en la última elección es la segunda que describí, es decir, esta combinación de estatistas ideológicos, pero también políticos que les gusta el estatismo simplemente porque creen que pueden lucrar más y hay mucho más oportunidades de corrupción en una economía con gran intervención del Estado. Imagínense la corrupción que había en las empresas del Estado antes de que se privatizaran, era escandalosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahora yo soy más optimista que lo que era antes de estas elecciones, porque me parece que por los discursos de candidatos e incluso por la aparición de un movimiento como el de Milei, aunque a alguna gente lo asusta, pero todo esto va a reorientar la organización, en mi opinión, de la economía y del próximo gobierno, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, que Juntos va a tener una gran oportunidad de gobernar a partir del 2023 si se prepara bien, si aprovecha estos 2 próximos años para no solo diagnosticar bien, sino tener bien pensadas las soluciones a los problemas y con un discurso sincero, es decir, no simplemente apelar a que todo se va a resolver automáticamente, va a haber que tomar decisiones, algunas de las cuales son difíciles, pero si se les explica bien a la gente las va a apoyar. Otra cosa diferente es pensar en qué puede hacer este gobierno. A mí me parece que este gobierno ya no puede reencauzar el país en la dirección de la estabilidad y del crecimiento sostenido y de la eliminación de la estanflación, porque está muy enredado ideológicamente y por intereses, y por el discurso que ha venido haciendo, por el relato con el que se ha comprometido. Y lo único que puede hacer, en mi opinión, Alberto Fernández y su gobierno es tratar de que no empeoren las cosas en los próximos 2 años, que no se produzca una explosión inflacionaria por un desmanejo ya totalmente descontrolado del gasto, del déficit, de la emisión monetaria. Pero un gobierno que, por ejemplo, para bajar la tasa de inflación prohíbe las exportaciones de carne, es un gobierno que está totalmente desubicado respecto de qué es un buen manejo económico, ¿no? Cavallo, nunca es un buen momento para ser ministro de Economía y asumir, porque siempre, en general, asumen en situaciones de emergencia. En un juego imaginario, ¿usted qué haría en esta Argentina actual con esta inflación, con estas situaciones? ¿Qué es lo que usted haría si estuviera imaginariamente en el poder en economía? No, en economía no se puede hacer nada con un gobierno que está totalmente mal orientado, con un rumbo equivocado desde la política exterior y la narrativa que hace sobre la historia de la Argentina y las decisiones que toma en otras áreas que no son las de economía. Yo creo que desde el punto de vista del manejo económico, en el Ministerio de Economía está Guzmán, en el Banco Central está Pelle, Miguel Pelle. Pelle. Yo creo que son 2 buenos profesionales que entienden la materia sobre la cual tienen que resolver, pero ellos tienen muy poco margen de maniobra y muchas veces las cosas que querrían hacer o hubieran querido hacer no se las dejan hacer. Así que
el tema de este gobierno no es un tema de que carece de técnicos en economía que conozcan cómo se maneja una economía, sino fundamentalmente un rumbo equivocado, una mala organización y además con un problema que afortunadamente ahora estas elecciones de alguna manera va a corregir, y es con un afán de introducir modificaciones en las reglas de juego políticas y en la organización política del país que apuntan a crear un régimen autoritario. Yo creo que si por Cristina y su gente fuera, ellos tratarían de hacer lo que hizo Chávez, lo que hizo Correa, lo que hizo en alguna medida Evo Morales, lo que hizo en Nicaragua Ortega, es decir, Bien. avanzar hacia un sistema donde se perpetúan en el poder en base a un control del poder legislativo, del Bien. poder judicial. A ver, Yo creo Osvaldo que Bazán. Sí. esa es una orientación de la política muy, muy negativa, ¿no? Cavallo, sí, buenas noches. ¿Qué reconoce en el Bueno. presidente Fernández de aquel que estuvo con usted en la lista del 2000 y fue legislador en la ciudad de Buenos Aires llevado por usted en la lista? ¿Hay algo que tengan en común este y aquel, Fernández? No, no, no. El que tenía cosas en común era el Alberto Fernández, que después de que dejó de ser jefe de gabinete, empezó a ser muy crítico de las políticas que estaba siguiendo Cristina Kirchner. Cuando yo veo los videos de esa época, yo diría desde el 2009 al 2018, antes de que Cristina lo nominara para ser presidente, en general las declaraciones que él daba sí guardaban relación con el Alberto Fernández que yo había conocido y que había formado parte de aquella lista, porque en aquel momento él pertenecía a un grupo que se llamaba el Peronismo que Suma, que estaba liderado en realidad por el actual embajador en Estados Unidos, una persona muy capaz, Jorge Argüello, y ellos decidieron venir a apoyar la candidatura de Cavallo Vélez para la ciudad, y a ellos los apoyaba Kirchner y también los apoyaba Rucauf, y bueno, y entraron a la legislatura de la ciudad en esa boleta, pero en aquel Alberto Fernández, lo mismo que el que yo conocí, aunque menos, como miembro del equipo económico, porque él no reportaba directamente a mí, sino a quien era mi viceministro en ese momento, Carlos Sánchez. A mí me parecía una persona de ideas económicas y políticas muy, muy razonables. Como, yo diría que a mí me parecía como un Randazzo. Yo, por ejemplo, he escuchado ahora el discurso de Randazzo, que entre otras cosas militó políticamente con Alberto Fernández. Y bueno, Alberto Fernández era como lo refleja hoy Randazzo en su discurso. Yo diría, pero Pichetto, perdón, Pichetto. o Puerta, es decir, gente peronista muy, muy razonable. Pero desde que Cristina lo eligió para ungirlo presidente, yo creo que él dejó de ser ese Alberto Fernández. Él se pasó a ser una especie de títere de Cristina. Trató de complacerla a ella, cambiando incluso su discurso, su relato. Y bueno, obviamente que de esa forma no va a poder, no pudo gobernar bien, ni va a poder gobernar bien. Ojalá pueda mantenerse en el gobierno y respaldar por lo menos a la gente más sensata que tiene dentro de su gabinete, ¿no? Por eso todos los que